Explicación del Evangelio del lunes 13 de abril. El Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos del 8 al 15. En este Evangelio, que es corto pero sustancioso, se nos habla de dos Marías. Una María Magdalena y la otra María no nos menciona cuál era. Se cree que es la madre de Juan y Santiago. Pero esas Marías, ellas iban de camino al sepulcro y se encontraron con una grata sorpresa. Se encontraron que un ángel había movido la roca, aquella roca que estaba cubriendo aquel lugar donde estaba Jesús. Llegaron y la roca ya estaba fuera de sitio. Y había un ángel sentado encima de la roca, encima del problema, encima de las circunstancias. Es como en este día, ese ángel se está sentando encima del problema que tú estás afrontando, que tú estás viviendo. Ese ángel, que es el ángel de la vida, viene en medio de tanta dificultad, en medio de tanto dolor, de tanta muerte, a proclamar vida, a proclamar un mensaje de esperanza, a proclamar que Jesús ha resucitado. A esas mujeres se les dio una misión que fue ir a anunciarle a los discípulos que Jesús estaba vivo. Dice la palabra que ellas iban en el camino con temor, pero una alegría inmensa a la vez. Y es entendible que fueran con temor porque ellas estaban viviendo un acontecimiento traumático, un acontecimiento en el cual su Señor se había muerto. Y aparte de todo, al ver visto tanto dolor de su Señor, tanto sufrimiento, y se sentían por un momento sin esperanza, llegaron a ese lugar confundidas y no sabían para dónde agarrar. Vieron un ángel y el ángel les dio esperanza. Es por eso que ellas sintieron alegría y fueron contentas de camino hacia donde estaban los discípulos en Jerusalén. Pero entonces en el camino se les apareció Jesús y les dijo, la paz esté con ustedes. Hay otras traducciones que dicen alegrados. Tener paz completa, tener alegría es lo mismo, porque cuando una persona siente paz, se siente gozosa, se siente llena. Y eso es lo que Jesús viene a producir en nuestras vidas. La alegría del resucitado viene a nuestros corazones a llenarnos de esperanza, a llenarnos de fe, a decirnos que todo estará bien y que Él está con nosotros, como decía el Salmo, en el cual hacía referencia a David, refiriéndose proféticamente a la venida del Mesías, porque a David se le había anunciado que en su trono nunca iba a terminar. Y él sabía que iba a venir un rey algún día que iba a gobernar el mundo, pero no de una manera que lo hacen los gobernantes de la tierra, donde abusan de las personas, donde es su poderío, es una autoridad de poder, de mandato. Esta autoridad que se le había garantizado a David era una autoridad de amor, una autoridad de gozo, una autoridad de hermandad, una autoridad donde iba a venir un Mesías a rescatarnos, a dar la vida por nosotros, y el cual esa persona no iba a quedar defraudada, iba a sufrir, pero iba a ser resucitada. Y ese fue Jesús. No experimentó la corrupción. El Salmo de hoy nos hablaba de eso, que no dejarás a tu santo corrompirse, ni experimentar una muerte eterna, sino que iba a ser resucitado. Y eso fue lo que hizo Jesús. Y al Jesús venir por nosotros, resucitar por nosotros, nos da esa alegría y esa paz completa. Es lo que le dijo Jesús a María Magdalena y a la otra María. La paz esté con ustedes. En ese momento ya sintieron tanto gozo que no hicieron sino ir a sus pies y abrazarlo y a besarle. Y lloraban de la alegría y empezaron a adorarle. En ese momento Jesús le dijo, vayan y díganles a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Este es un mensaje importante porque Jesús, estando en Jerusalén, querían que los discípulos fueran a encontrarse con él a Galilea, que estaba a 78 millas. Es un largo recorrido. Es un recorrido que hoy en día en carro nos podría tomar 1 hora y 20 minutos. Pero él tenía un propósito con esto. Y el propósito era que él quería que ellos regresaran a sus raíces,
que ellos regresaran a recordar todo el ministerio de Jesús, que no solamente se quedaran con los últimos instantes, el sufrimiento, la muerte, el cual sí tenía un simbolismo muy importante y que lo va a tener para todo el cristianismo hasta el día de hoy. Pero Jesús siempre quiere que nosotros vayamos a esas enseñanzas, aquellos días donde nosotros dialogábamos con Él y nos instruía, nos hablaba del amor y nos indicaba aquellas palabras preciosas e importantes en nuestras vidas para nosotros poder hacer su voluntad. Si nos ponemos a estudiar el Evangelio, podemos caer en cuenta que en Galilea pasaron acontecimientos muy importantes. Fue en Galilea donde él quiso regresar cuando él se enteró en Mateo 4 que cuando mataron a Juan el Bautista, él quiso regresar a Galilea. Simplemente porque ahí había una profecía que estaba hablando de que él iba a ir a lugares paganos donde había sombras de muerte y que iba a reflejar la luz. También se habla que en Galilea fue donde él llamó a los discípulos, a Pedro, a Andrés, a Santiago, a Juan. Cosas importantes, enseñanzas importantes, caminos recorridos importantes. También cuando él entró en la sinagoga y él leyó aquella lectura del profeta Isaías que dice que el Espíritu de Dios está sobre mí y él me ha ungido para proclamar la buena nueva. También sucedió en Galilea. Entonces él quería que los discípulos entendieran su recorrido para llegar hasta donde estaban, que llegaran a sus raíces. El día de hoy Jesús quiere que recordemos su muerte, su pasión y su resurrección, tal como lo indica la iglesia, pero también quiere que sepamos, quiere que aprendamos a ver cuál fue la trayectoria para nosotros llegar a sus pies. Porque es importante siempre llegar a nuestras raíces y recordar cuando Jesús nos llamó por nuestro nombre, para que estemos ante sus pies, para ese encuentro, el cual nosotros tuvimos con Él un día, se siga renovando y sigamos nosotros creciendo en esa comunicación y en ese diálogo con Dios. Es por eso que tiene un significado importante que Él les haya dicho a sus discípulos que hicieran ese largo recorrido, y el cual Él les dijo a ellas, díganle a los discípulos que me esperen en Galilea. Entonces allá fue que acordaron encontrarse, acordaron verse, acordaron encontrarse con ese resucitado, con ese Rey de Reyes, con ese Señor de Señores, el cual nos tiene gozosos, alegres en este día, para glorificar su santo nombre y alabarle, y ver que Jesús está vivo y lleno de poder. Dios los bendiga.